Gracias, Nacho. Ahora le desconecto todo. Bueno, vamos a empezar entonces con el teórico de hoy, que es el de replicación del ADN, y la clase que viene, como les decía, vamos a ver los sistemas de corrección de errores y de reparación de errores del ADN. Ustedes algo ya vieron de la replicación en el CBC, aunque sea los conceptos generales o los puntos básicos, pero hoy lo vamos a ver más a nivel un poco más molecular. Vamos a tratar de avanzar en el conocimiento, ¿sí? Primero vamos a ver qué es la replicación, vamos a ver los mecanismos de replicación, los mecanismos de corrección de errores y reparación y cómo esto puede influir en la variabilidad genética, ¿sí? Eso va a ser entre la clase de hoy y la que viene. Como bibliografía, que me quedó ahí, bueno, este era para marcarles que los dos primeros ítems los vamos a ver bien hoy y la clase que viene los otros. Como bibliografía, ahí está, para armar esta clase, básicamente se utilizó hola, buenas, pasen. Se utilizó el libro de Albers, el de la célula, el quinta edición, y algunas imágenes son de ediciones más nuevas, como la que está ahí, esta. A ver, ahí, esta. También tomé algunas imágenes del LOIS nuevo, del 9ª edición, pero bueno, igualmente, más o menos con las ediciones anteriores, las imágenes son similares y todo lo que querramos agregar, incluso también les traje algunos conceptos extraídos de papers, porque los libros estos, el 9ª edición del LOIS es muy nueva, pero por ejemplo, la quinta edición del Alberts tiene algunas cosas más viejitas. Entonces busqué algunas actualizaciones de paper que obviamente les dejé la cita porque a algún curioso, si le interesa algún tema en particular, puede ahondar. Si quieren pedirme más bibliografía, yo se los puedo dar. Tampoco es el objetivo que por ahí se pierdan en los papers adicionales. Es importante que sepan lo que veamos hoy, ¿sí? Pero bueno, hay veces que hay temas que a uno les causa curiosidad y quiere saber un poquito más y los puedo ayudar, los puedo guiar. Bueno, entonces, como primer punto vamos a ver qué es la replicación del ADN, ¿sí? Básicamente la replicación es obtener, o sea, generar una copia de una célula madre o parental digamos, lo que vamos a copiar es el ADN, ¿sí? Generar una copia fiel, ¿sí?, de esa célula madre para ser transmitida a la descendencia. Y lo que estamos es replicando, o sea, copiando el ADN, ¿sí? Esa replicación o esa copia del ADN que va a ser transmitida a las células hijas, claramente no puede tener mutaciones porque si no estaría transmitiendo a la descendencia errores y eso puede tener consecuencias para las células. Ese mecanismo de replicación del ADN, si empezamos a pensar en cómo es este mecanismo, piensen que pensando en el genoma de una célula procariota y de una célula eucariota, ya a priori, mirando estos tipos celulares, sabemos que van a haber, o se nos puede ocurrir que va a haber diferencias. Una célula procariota, para empezar, tiene una sola molécula de ADN circular, bicatenario, y lo que se dice es desnudo, no está tan empaquetado con proteínas, entonces el proceso de replicación va a ser un poco más sencillo, ¿sí? Entonces esas células procariotas van a copiar su ADN, se va a duplicar su ADN y va a ser heredado a sus dos células hijas por un proceso de división que se llama fisión binaria. Se acaba, ¿sí? En cambio, las células eucariotas, toda su información genética la tienen contenida en su núcleo, obviamente, en su ADN, pero está repartido primero en cromosomas, ¿sí? O sea, no es una sola molécula, sino que tengo que copiar todas las moléculas. Y depende de la especie, por ejemplo, el humano va a tener 46 cromosomas para copiar. Y cada uno de esos cromosomas se tienen que copiar y se tienen que heredar a las células hijas, ¿sí? El proceso es un poco más complejo, el ADN no está desnudo, está asociado y empaquetado a una gran cantidad de proteínas, que ustedes ya mucho de eso del empaquetamiento del ADN ya lo vieron en el teórico, ¿sí? Pero principalmente van a estar los nucleosomas como primer punto o comienzo del empaquetamiento. Y entonces eso va a ser, es un punto que tiene que estar regulado a la hora de que ocurra la replicación.
Una célula eucariota entonces se va a dividir por un proceso que, ¿cómo se llama? Mitosis. Si estamos hablando de células somáticas, ¿sí? Si hablamos de células gametas, vamos a hablar de la meiosis. Esos dos procesos los van a ver bien en detalle, o algo vieron en el CBC, lo van a retomar más a nivel molecular en el teórico de ciclo celular, que es luego de estos dos teóricos van a tener ciclo. Los dos teóricos de ciclo y de mecanismo de regulación de ese ciclo. Bueno, entonces, mitosis o meiosis, según hablemos de células somáticas o germinales. Muy bien. ¿Cómo ocurre este proceso de replicación? Acá tenemos representado este esquema del ciclo celular. Ustedes ya esto a grandes rasgos, las etapas del ciclo celular las conocen del CBC. Van a tener una gran etapa de interfase que está conformada por 3 etapas del ciclo, G1, S y G2, ¿sí? Que están representadas acá en celestito, en rojito y en violeta. Esta es la interfase. En la primera etapa de G1, ustedes esto lo van a retomar con mucho más detalle en el teórico de ciclo, pero bueno, la célula censa el medio y se prepara para dividirse. En la etapa S propiamente dicha, es donde ocurre el proceso de síntesis de ADN, el proceso de replicación del ADN ocurre en la interfase, en la fase S, y luego en la fase de G2, como les muestro acá, la célula va a crecer y duplicar todo su contenido para poder justamente en la mitosis obtener las dos células, voy a admitir acá, está, las dos células hijas, ¿sí? A ver qué preguntan. Ahí está, se escucha. Bueno, entonces, durante esta fase S, que es la etapa de síntesis del ADN, además, no solo se va a sintetizar ADN, sino también, ¿qué otras cosas se les ocurre que podría ser necesario que se sintetice en la fase S? Perfecto, las histonas, todas las proteínas que permitan el empaquetamiento de ese nuevo ADN en las células hijas. El ejemplo lo primero que se nos ocurre, como ustedes dicen, son las histonas. Muy bien. Y no pasa. Ahí está. Entonces, ¿por qué es importante estudiar este proceso de ADN? Bueno, acá les traje algunos ejemplos como para que lo entiendan, como para que las charlemos un poco. Técnicas de biología molecular cuyo fundamento es la replicación. Ustedes ya vieron una. ¿Cuál se les ocurre? En realidad vieron dos, pero una en teóricos y una más en trabajos prácticos. Perfecto, esta semana lo vieron en el taller. La técnica de reacción en polimerasa, en cadena de la polimerasa o PCR, su fundamento es básicamente la replicación, obtener muchas copias de una molécula madre basándonos en el proceso de replicación. De hecho, usan una ADN polimerasa, ¿sí? Una especial, la TAC polimerasa, pero otra metodología que vieron más en teórico, que se usa la replicación, el fundamento de la replicación. ¿Cuál? Bueno, la clonación también era lo iba a retomar en otro lado, pero si yo quiero clonar, obtener muchas copias, por ejemplo, de un plásmido, ¿sí? Clonar un fragmento de ADN, lo estoy replicando. Y otra más, la secuenciación, perfecto, ¿sí? Para secuenciar una hebra de ADN, en general lo que yo hago es, usando la replicación, voy obviamente in vitro, pero estoy usando el fundamento de la replicación, teniendo en cuenta los requerimientos de la replicación para obtener muchas copias de un fragmento de ADN. ¿Sí? Para el diagnóstico de enfermedades, todas aquellas que tengan origen genético, porque yo lo que voy a ir a estudiar es el ADN. Entonces, en eso voy a utilizar la replicación, utilizando técnicas de biología molecular. Hola, buen día, buenas tardes. Para diagnosticar enfermedades de origen genético. En el cáncer lo mismo, detectar mutaciones de proteínas puntuales. Bueno, yo lo puedo ver y ahora vamos a ver además ejemplos de cómo mutaciones del proceso de replicación pueden llevar al desarrollo de algún tipo de tumor o algún tipo de enfermedad tumorígena. Bueno, o sea, conocer exactamente cómo es este proceso y cómo se regula, sobre todo,
me va a permitir a mí desarrollar distintas estrategias metodológicas. Por eso también ahí habla de aplicaciones biotecnológicas, como decía él, para la clonación, si yo quiero clonar un plásmido para después expresar una proteína en particular, o yo quiero diseñar un plásmido de expresión de alguna proteína en particular, que si voy a hablar en aplicaciones biotecnológicas, puede ser, por ejemplo, para los futuros farmacéuticos, obtener un biofármaco, una biomolécula, alguna proteína, por ejemplo, que tenga actividad de fármaco, ¿sí? Y eso, bueno, es incumbencia de un farmacéutico. Entonces, bueno, conocer cómo se regula este proceso de replicación es importante porque a ustedes les va a permitir jugar con ese proceso cuando estén diseñando alguna estrategia biotecnológica, por ejemplo. Bueno, entonces, ya más o menos sabemos lo que es la replicación. ¿Qué características tiene este proceso de replicación, este mecanismo de replicación? Que es semiconservativa, que ocurre en sentido 5'3'. Ahora lo vamos a ir viendo, así que tranquilo. Que está gobernado por una maquinaria molecular que se denomina replicosoma, que ocurre en un sitio específico la replicación y es bidireccional. Ahora vamos a ver qué quiere decir un poco esto. Que ocurre con un gasto de energía, que hay puntos específicos que requieren hidrólisis de ATP y otros por ahí obtienen energía de otra forma, que lo vamos a ir viendo, pero hay un gasto de energía. Como todo proceso dentro de las células, hola, buenas tardes, requiere de alguna fuente de energía. Y esto de sin errores, obviamente, se dan cuenta ustedes que no puede haber errores transmitidos a la descendencia, y entonces después, algo vamos a ver muy poquito hoy, pero sobre todo la clase que viene vamos a ver cómo la célula logra que esta replicación, digamos, las nuevas copias de ADN no tengan errores. Empezando con el primer punto de que la replicación es semiconservativa, les traje acá un experimento hecho, fíjense, en el año 1958 por dos investigadores, Messenson y Stahl. Es un experimento bastante sencillo, simple, pero que les permitió decir que la replicación es semiconservativa. ¿Cómo fue este experimento? Utilizaban bacterias, bacterias Escherichia coli y procariota, ¿sí? Bacterias que tienen una única molécula de ADN, entonces eso les simplificó el trabajo, y las pusieron a crecer en un medio con sales de amonio cuaternario, con sales de amonio, pero que están marcados con el isótopo pesado del nitrógeno, ¿sí? Nitrógeno 15. Eso les permite poder después detectarlos por autorradiografía. Entonces, crecieron las bacterias con estas sales de amonio. Nitrógeno, las bacterias cuando lo captaron, lo utilizaron para sintetizar cualquier molécula que tenga nitrógeno. El ADN particularmente tiene nitrógeno. ¿En qué molécula? En las bases nitrogenadas, perfecto. Después ahora vamos a repasar, pero ya vieron la estructura del ADN, ¿sí? Principalmente las bases nitrogenadas son ricas en nitrógeno, entonces esta fue una forma de marcar el ADN, ¿sí? Entonces, una vez que se aseguraron que las bacterias, las Escherichia coli, crecieran en ese medio rico con nitrógeno 15, con nitrógeno pesado, y se marcó todas las hebras de su ADN, se centrifugaron esas células, las peletearon, las lisaron, extrajeron ese ADN, y ese ADN lo centrifugaron en un gradiente, como dice ahí, de cloruro de cesio. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron centrifugación en gradiente y utilizaban gradientes para separar distintas cosas? Bueno, este es un gradiente que les permite separar las moléculas de ADN, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tienen representado el gradiente de cloruro de cesio, pusieron la muestra acá arriba, centrifugaron, y como las dos moléculas de ADN de estas, como todo el ADN de estas bacterias estaba marcada con este nitrógeno pesado, como lo ven acá, que el nitrógeno pesado está representado en azulcito, fíjense que sus dos hebras están marcadas en azul, ¿sí? Cuando entonces, como las dos hebras están igual, obtienen una banda de ADN a una determinada altura, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, ahora lo que vamos a hacer
Ese tubo, si ustedes lo impresionan en placas autorradiográficas, que es lo que tienen representado acá arriba en este dibujo, pero que voy a correr esto porque así no así les permite ver esto, ¿sí? Esto es como el tubo, le pongo la placa radiográfica así de costado y yo veo una única banda que corresponde al nitrógeno químico, ¿sí? Luego, parte de esas bacterias, una parte las lisaron para hacer este experimento. Luego, otra parte de esas bacterias de ese cultivo lo siguieron cultivando nuevamente, pero ahora les cambiaron el medio a unos que tuvieran el nitrógeno liviano, ¿sí? A sales de nitrógeno liviano, marcados con el nitrógeno liviano, ¿sí? Entonces, sí, y se fueron a fijar esa nueva descendencia, a ver cómo estaban sus moléculas de ADN, ¿sí? Entonces, si las células replicaban su ADN de manera semiconservativa, cada una de sus hijas iba a tener una hebra marcada con el nitrógeno pesado y una hebra marcada con el nitrógeno liviano, ¿sí? Quedando en este dibujo. Si era conservativa, unas iban a heredar las dos cadenas de los padres, parentales, y la otra iba a sintetizar o iba a tener las dos cadenas nuevas marcaditas esperen que voy a sacar esto de acá, así. Ahí está. Iba a tener sus dos cadenas con el nitrógeno liviano y entonces íbamos a obtener, si yo hago la centrifugación, dos bandas, ¿sí? Y para terminar de confirmar esto, si yo hago una nueva filial, ¿sí? Vuelvo a crecer las bacterias nuevamente en sales de amonio liviano y de nitrógeno marcados con el nitrógeno liviano, si la replicación sería conservativa, de estas, una iba a ir para las hijas y una hija iba a heredar las dos parentales que tenían el nitrógeno liviano, las dos nuevas iban a ser también con el nitrógeno liviano, y de estas, una iba a heredar las que venían de los ancestros marcados con el pesado, con el nitrógeno pesado, y las otras con el nitrógeno. Sin embargo, si era semiconservativa, nuevamente una hebra de esta le heredaba uno, ¿sí? De esta manera, si yo hago una centrifugación de estas, voy a obtener partes iguales, unas bandas con distribución igual en tamaño, voy a tener la misma cantidad, en cambio en la otra iba a haber una desproporción, porque la mayoría van a estar marcadas con el nitrógeno liviano y unos con el nitrógeno pesado, ¿sí? Entonces, si yo ahora observo los resultados que obtuvieron estos investigadores, vieron que en este caso en la primer filial obtuvieron una sola banda y en la segunda filial obtuvieron dos bandas con igual proporción de cada una de las hebras, por así decirlo, ¿sí? De las moléculas de ADN, no hebras, moléculas de ADN. Esto les permitió demostrar que la replicación era semiconservativa, o sea, que de' célula madre o de la célula parental, acá tenemos representado una molécula de ADN, en sentido 5', 3', una hebra, en sentido 3', 5' la otra hebra parental, las dos antiparalelas, estabilizadas por uniones de Watson y Crick, donde se tienen sus bases nitrogenadas mediante puentes de hidrógeno, y lo que vemos acá es que una de las células hijas iban a heredar una hebra parental, que se denomina patronomolde porque es la que se usa para sintetizar una cadena nueva. Y la otra iba a heredar una y una, ¿sí? Entonces, la replicación es semiconservativa y ocurre la síntesis de la nueva hebra en sentido 5', 3'. Si se fijan acá, bueno, acá nuevamente tenemos una estructura del ADN. Esto justo lo están viendo ahora, o sea que ya lo vieron en teórico, lo están repasando esta semana en trabajos prácticos, la estructura del ADN, en el taller, y o sea que esto no requiere, no tiene mayores dudas para ustedes. Fíjense, siguiendo el patrón de colores, si nosotros tomamos una hebra parental o molde marcada en naranjita, ¿sí? Fíjense que esta hebra molde se va a utilizar o se va a leer, por así decirlo, en sentido 5', 3', para que la síntesis de la nueva hebra ocurra en sentido 5', 3'. ¿Sí?
Si se fijan acá tenemos el esqueleto de azúcares y fosfatos. Acá tenemos un azúcar, una ribosa, en particular una desoxirribosa, porque estamos en el ADN. Unidas estas ribosas por las uniones fosfodiéster, ¿sí? Por eso acá tenemos los fosfatos estos, y las bases nitrogenadas hacia el interior de la hebra. Esta cadena naciente que está marcada en rojito es, bueno, como ya les dije, la que va a elongarse, la que va a crecer, y el nucleótido nuevo entrante va a ser determinado en base a la base nitrogenada libre que tiene la cadena molde, ¿sí? O sea, por eso en este momento se va a adicionar desoxirribonucleósido trifosfato entrante, entra como trifosfato y ahora vamos a ver por qué. Eso es porque justamente aporta la energía ese trifosfato, ahora lo vamos a ver cómo, que tiene como base nitrogenada una citosina para, por complementariedad molecular, asociarse a la hebra molde patrón. La síntesis de ADN ocurre en sentido 5'3' y esto tiene un motivo. ¿Por qué? Porque es necesario, primero es necesario para empezar esta síntesis que haya un cebador o primer, ¿sí? Que sería este fragmentito que está acá de 2 nucleótidos, en realidad es más largo, no lo vamos a ver, pero bueno, acá está representado por esta cadenita corta que la llama cadena cebadora o en algunos libros lo pueden encontrar como primer, ¿sí? Ese primer o cebador lo que va a aportar es, como está marcado acá, este oxidrilo, ¿sí? Que está acá, que es el oxidrilo 3' de la cadena, ¿sí? Es el extremo 3' de la cadena, va a aportar este oxidrilo libre, que es el que va a permitir unir este nuevo nucleótido entrante, ¿sí? Por eso la síntesis es en sentido 5'3'. Entonces, y acá, bueno, este es el nucleótido entrante, ya les dije, ahí está. Entonces, vimos que es semiconservativa, que ocurre en sentidos 5'3'. Ahora vamos a ver más en detalle cómo se une ese nuevo nucleótido a la hebra, a la cebadora o primer. Y esta replicación está gobernada por un complejo macromolecular que se denomina replicosoma. ¿Se acuerdan que ustedes, ya voy, ya te vi. ¿Se acuerdan que había o sea, ustedes vieron el concepto de justamente esto de maquinaria molecular, en donde un montón de enzimas y de proteínas se asocian para llevar a cabo un mecanismo en particular? Y en este caso es la replicación. Bueno, esa maquinaria molecular recibe el nombre de replicosoma, porque participa del proceso de replicación. Y ahora vamos a ver qué proteínas lo integran. Sí. No, ahora vamos a ver. Hay una pequeña diferencia. ¿Comienzan o necesito un cebador para que se produzca ese fragmento de casal? Ahora vamos a ver. Ahora lo vemos ahora. Bueno, ¿qué enzimas integran este replicosoma? Y ahora los vamos a ir viendo. La ADN polimerasa, la helicasa, la abrazadera deslizante, proteínas de unión al ADN de cadena simple y las ligasas. ¿Sí? Después vamos a ver otras proteínas que están se las considera por fuera de este replicosoma, ¿sí? Pero estas son las que integran el replicosoma. Vamos a empezar a hablar de la más importante, que es la ADN polimerasa, y digo que es la más importante, en realidad si alguna falla el proceso no ocurre correctamente. Pero bueno, esa es la que une propiamente los nuevos nucleótidos. Entonces acá tenemos representada la cadena molde, en sentido 3', 5', el cebador o primer en sentido 5', 3', que aporta el oxidrilo en el extremo 3' para poder unir este desoxirribonucleósido trifosfato que está acá, ¿sí? Si se fijan, al entrar como un trifosfato, ¿sí? Este enlace que está acá, el enlace alfa, es el de alta energía. Es el enlace que va a aportar la energía para unir el nuevo núcleo. Este grupo, este oxidrilo que está acá, en realidad el oxígeno de ese oxidrilo, es el que va a tener electrones disponibles, libres, para generar, ¿se acuerdan de orgánica? Un ataque nucleofílico en este fosfato alfa. Se van a reordenar los electrones, que eso representan las flechitas rojas, ¿sí? Y se va a liberar un grupo pirofosfato, ¿sí?
El nucleótido que va a entrar, ya dijimos que va a tener que ver con la base que esté ubicada en la cadena molde, como en este ejemplo hay una timina, acá va a haber una adenina, ¿sí? De acuerdo a las bases al apareamiento de bases de Watson y Crick. Y esto que está acá representado, todo esto que está representado acá en amarillo y en particular estos dos bolsillos son el sitio activo de todo esto es la enzima, todo lo amarillo es la enzima y estos bolsillitos son los sitios activos de la enzima, ¿sí? Donde hay aspartato, que son estos residuos importantes para que ocurra, para que se posicione en el lugar correcto el nuevo nucleótido que tengo que unir. Y además es importante que haya dos cofactores para esta enzima, esta ADN polimerasa, que son estos iones magnesio, que van a colaborar en quelar y sostener en posición a el cebador y sobre todo al nuevo nucleótido. Este grupo pirofosfato va a ser luego metabolizado por pirofosfatasa a fósforo inorgánico, ¿sí? Con lo cual, la reacción de adición de un nuevo nucleótido no requiere energía. Por eso tengo como el simbolito de energía en verde, como si fuera que no requiere energía. No es que no requiere energía, no requiere hidrólisis de ATP, ¿sí? Entendiendo como requerir energía hidrólisis de ATP. Sí usa el enlace de alta energía en posición alfa de este nucleótido, ¿sí? Con el tiempo no, en un trabajo en particular este que les estoy trayendo acá, que es bastante relativamente nuevito, se vio, por ejemplo, la importancia, o estudiaron mucho la importancia del sitio activo de la enzima, de estos dos cofactores magnesio, ¿sí? Para la reacción, y también se vio que esta actividad de pirofosfatasa en realidad no son fosfatasas externas que están en el medio de reacción, sino que hay dominios de la enzima que tienen actividad de pirofosfatasa. O sea que la misma ADN polimerasa tiene actividad de pirofosfatasa. Nada, no cambia, o sea, digamos, esto es lo que se vio en los nuevos, es más actual, por eso por ahí no está en el libro. Bueno, hasta acá vamos, ¿sigo? ¿Sí? Bueno, esta ADN polimerasa se dice que tiene estructura, y ahora vamos a ver una estructura cristalográfica de la enzima, pero tiene como forma de mano, ¿sí? O sea, que yo puedo ver un pulgar, una palma y dedos de la mano. Y también depende del libro, porque el Alberts dice que la actividad de ADN polimerasa está en la palma y el Lodish, en última edición, dice que está en la intersección de la palma y los dedos. Igual a nadie le va a preguntar en qué lugar de la mano, ¿no? Pero bueno, nada. Dice que, pero básicamente la actividad está en la palma. Entonces la cadena... fíjense, acá tenemos representada siempre el naranja es la cadena molde o patrón y la roja es la que se está sintetizando nueva. Entonces, la cadena molde se va a ubicar en la palma de la mano, ¿sí? Y van a ir entrando los nuevos desoxirribonucleósidos trifosfatos. ¿Cuál va a entrar? Va a depender de la base nitrogenada que esté ubicada en la cadena molde. Cuando entra el nucleósido trifosfato correcto, ¿sí? La mano se va a cerrar a una conformación, como dice acá, cerrada, acercándose los dedos, el pulgar con todos los dedos de la mano, ¿sí? Y ese acercamiento es como activa la actividad de ADN polimerasa, y va a realizar la unión del nuevo nucleótido y va a liberar el pirofosfato, ¿sí? Y después serán descompuestos en los fosfatos inorgánicos cada uno, ¿sí? Una vez que ocurre la liberación del pirofosfato, ahí va a volver a la conformación inicial, es decir, que se vuelven a abrir los dedos y esta hebra de ADN se va a desplazar a un lugarcito para acomodar en el sitio activo de la enzima el lugar donde se tiene que adicionar el nuevo núcleo, ¿sí? ¿Qué les decía? ¿Algo más? Bueno, algo importante, y este es un primer punto de control del proceso, es justamente la entrada del nuevo nucleótido, ¿sí? En realidad la entrada del desoxirribonucleósido trifosfato, ¿sí? ¿Por qué? Porque si por error se acomodaría uno que no es el correcto, ¿sí?
lo que ocurre es que, por un lado, también hay un impedimento estérico, o sea, la forma de ese nucleótido que entra va a hacer que no se acomode bien en el espacio, en el sitio activo de la enzima, entonces la enzima no se va a cerrar, ¿sí? Eso suele ser como que la enzima puede ir chequeando el nucleótido que va acomodando, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, igualmente hay veces hay la adición de un nucleótido erróneo, porque a veces las bases, de acuerdo al nucleótido entrante, a veces son similares. Entonces, hay a veces incorporación de nucleótidos erróneos, y la enzima tiene un mecanismo de reparación, y ahora lo vamos a ver más adelante, que lo puede sacar y volver a unir el correcto. Pero ahora lo vamos a ver un cachito más adelante. Bueno, entonces acá esto también es extraído de un paper, no importa, de un trabajo científico, en donde estudian las familias, a lo que voy es, no hay una sola DNA polimerasa, sino que son familias, ¿sí?, de estas proteínas que se clasifican en distintas, como les dije, en familias que se nombran con letras, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos, no importa, pero fíjense que todas participan de la replicación, muchas participan del proceso de reparación, y ahí ya les adelanté que tenían actividad de poder sacar un nucleótido y volverlo a poner, pero no todas tienen esta característica. Y otra cosa que no lo dice acá, pero también hay algunos ADN polimerasas que son específicas para el ADN cromosómico e incluso para el mitocondrial, ¿sí? O sea que, digamos que hay muchas ADN polimerasas que las células utilizan. Como dice acá, el trabajo ha descrito 17 tipos de ADN polimerasas en humanos, ¿sí? Esto es como un dato de color. Y, como les decía, participan del proceso de reparación, ¿sí? Estas enzimas, muchas tienen actividad 3', 5' exonucleasa, ¿sí? O sea, se sintetiza en sentido 5', 3', y tiene la capacidad de ser 3' exonucleasa. O sea que del extremo 3' puede sacar, y es exo, o sea, del extremo puede sacar algún nucleótido. Entonces, si incorporó un nucleótido erróneo, lo puede eliminar y volver a corregir y volver a agregar ese nuevo nucleótido, ¿sí? El correcto, ¿sí? Eso se conoce como actividad de exonucleotídica de prueba de la enzima, ¿sí? Y es muy importante porque es una primer forma de evitar que haya errores en la descendencia, en las células hijas que se generan. Bueno, acá tienen esto lo que les contaba, una estructura, una representación. La enzima se puede realizar, estudiar su conformación por cristalografía. Esta es una representación. Fíjense que acá en naranjita sería como el pulgar, la palma sería como esto que está en color grisecito, ¿sí?, o celestito, y los dedos serían estos violeta y violeta más clarito, más oscuro, ¿sí? Los violetas están acá. Y acá tienen representadas las estructuras de una polimerasa epsilon, que ahora vamos a ver en qué proceso participa, o en la síntesis de qué hebra participa. Acá tienen, esta enzima se pudo cristalografiar con una molécula de ADN, que es lo que tiene reemplazado acá. O sea que acá está en la conformación cerrada, catalizando la adhesión de un nuevo nucleótido, ¿sí? Fíjense que les marca justamente, si miramos los dominios que tiene un dominio de polimerasa y un dominio de exonucleasa, ¿sí? Que era esto que les decía, la capacidad de corregir, ¿sí? Un nucleótido de entrante. Y esto, espérenme un ratito que cuando avance estos dominios de PBER, espérenme un ratito que cuando avance el teórico vamos a ver para qué les sirve, ¿sí? Bueno, entonces, acá tenemos representado lo que es la horquilla de replicación. Esto ustedes un poco lo deben haber visto ya en el CBC, ¿sí? Cuando ocurre la replicación, lo primero que hay que hacer es que las dos hebras de la célula parental se tienen que separar. Ese es el primer punto. Y en esos puntos donde se separa, se van a establecer dos horquillas de replicación.
Vamos a ver cómo es cada una de estas horquillas. Nuevamente las hebras moldes en amarillito o naranjita, en sentido 3', 5', que es lo que son leídas, y la síntesis ocurre en 5', 3'. Que esta doble hebra se separe es gracias a la acción de un montón de proteínas, pero principalmente la que más conocen ustedes es la helicasa, ¿sí? La helicasa entonces es la que va a lograr separar las doble hebras. Luego, para la síntesis de esta nueva cadena, fíjense, esta hebra de 3', 5' es sencilla porque la síntesis ocurre en sentido 5', 3', entonces yo puedo ver que se sintetiza una nueva cadena. La otra hebra, piensen que la maquinaria de replicación se encuentra acá, que acá está representada por ahora con la helicasa, pero vamos a tener un montón de enzimas, vamos a tener la DNA polimerasa y un montón de otras enzimas que colaboran en este proceso. Bueno, esto se desplaza, como les muestra la flecha, en este sentido. Por lo tanto, la otra cadena molde, para que la síntesis ocurra en sentido 5', 3', es la que se sintetiza por fragmentos. Para que sea en sentido 5', 3', se sintetiza de a fragmentitos, ¿sí? De hecho, esta representación es muy simple, pero en realidad no, la hebra o cadena molde que está representada acá, que es la que se sintetiza, que se lee, en realidad lo que ocurre es que se va a plegar sobre sí misma para que la maquinaria avance en este sentido y se vayan sintetizando estos fragmentitos que por ahí alguien me adelantó que se llamaban fragmentos de Okazaki, ¿sí? Como ven, que está representada las nuevas cadenas en rojo, pero tenemos un cebador o primer y varios cebadores o primer, o sea, en la cadena que se sintetiza completa, que se la denomina hebra conductora, ¿sí? Que es la que está acá, se sintetiza de manera completa de una sola vez, digamos, requiere un solo fragmento o un solo primer o un solo cebador, ¿sí? Mientras que la otra va a requerir, la hebra rezagada, la que se sintetiza en fragmentitos, requiere más de un cebador, ¿sí? Estos cebadores, que son los que aportaban el hidroxidrilo en posición 3' para que se adicionen los nuevos nucleótidos, van a ser sintetizados por una ADN polimerasa en particular, que es la ADN polimerasa alfa, que hay algunos libros que la llama directamente primasa, o si leyeron libros viejos lo pueden haber visto como primasa. La ADN polimerasa alfa, o en algunos libros, por eso se los menciono todos los sinónimos, porque si leen el Albert lo llama de una manera, el Lo dice de otra manera, depende de la edición, puede cambiar. Entonces, la ADN polimerasa alfa o 1 o también la pueden encontrar como primasa, es la que sintetiza los fragmentos de Okazaki de las dos hebras. Y estos los fragmentos de Okazaki no, los primers o cebadores, perdón, sí. Y estos primers o cebadores se sintetizan primero 10 nucleótidos de RNA, ¿sí? O ARN, y luego hace el switch y le agrega 20 nucleótidos de ADN, ¿sí? Son así, se estudian que son primero 10 nucleótidos, también ahí vuelve a ver, depende del libro. Hay un libro que te dice que son 10 de RNA, 20 de ADN y otro libro te dice que es 15 y 25. Me da igual. Lo importante es que sepan que esos primers o cebadores tienen naturaleza mixta, o sea que son ARN, ADN, obviamente toda una cadena completa, y una vez que se sintetizan por parte de esta primasa, se van a elongar las hebras crecientes, ¿sí? La hebra conductora, la que se sintetiza completa, es sintetizada, valga la redundancia, por una ADN polimerasa epsilon o ADN polimerasa 2, ¿sí? Depende del libro, que es el que tienen acá representado en violetita. Y la hebra rezagada es sintetizada por la ADN polimerasa 3 o delta, ¿sí? Bueno, entonces, cada hebra tiene sus características, su ADN polimerasa específica, ¿sí? Bueno, y
En la hebra rezagada, entonces, vamos a obtener la síntesis, como dijimos, de fragmentos que se denominan fragmentos de Okazaki, que tienen alrededor de, como dice ahí, 100 a 200 pares de bases, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo algunos detalles. Entonces, antes yo les había mostrado la estructura de la polimerasa epsilon O2, que era la que sintetizaba la hebra conductora. La alfa hace un primer, la epsilon continúa a partir del primer. Exacto. Y la Gamma, los de Okazaki, exacto. La epsilon y la delta lo hacen en la conductora o rezagada, y la alfa solo los primers, ¿sí? Bueno, entonces, a eso iba en esta diapo. Mirá, lo mismo. Antes yo les había mostrado la estructura de la epsilon en la primera diapo, ahora les traigo las otras dos polimerasas. Fíjense, la trimasa, ¿sí? O polimerasa alfa o 1, como les decía, tiene el dominio de polimerasa, tiene la actividad exonucleasa, no la tiene, porque no importa tanto. Fíjense que dice que tiene el dominio, pero está inactivo. Bueno, pero igualmente no importa tanto, porque es simplemente el primer. Después esos primers se degradan, ahora lo vamos a ver luego, ¿sí? Entonces, acá tenemos estos dos dominios en verdecito que tiene la polimerasa alfa, son los específicos con actividad de primasa, para poder sintetizar el pedacito de ARN y de ADN, ¿sí? Y la polimerasa, bueno, acá tenemos la epsilon, que es la de la hebra, como les dije, conductora, la que se sintetiza completa, y la delta, que es la de la hebra rezagada, ¿sí? Y tienen estos dominios que les pido que me esperen un ratito, que lo vamos a ver luego, más adelante, ¿sí? Pero bueno, estas dos sí es importante que tienen la actividad exonucleasa, esa posibilidad de corregir errores, si incorporaron un nucleótido de error. Entonces, ya vimos la ADN polimerasa. Ahora pasamos a ver la otra enzima del replicosoma, que es la helicasa. Esta helicasa, como dijimos, es la que me va a abrir las dos hebras parentales para poder las va separando para poder ir copiando a la hebra molde. Es una proteína, como dice acá, hexamérica. Acá tienen representados los 6 dominios, los 6 monómeros, perdón, no dominios, sino los 6 monómeros. Y cada monómero puede unir ATP, que son las que están representadas en color rojo, pintaditas en color rojo, ¿sí? Esta helicasa tiene afinidad, o sea, se une en sitios donde la hebra está simple, digamos, a la cadena de ADN simple, y se desliza sobre ella, y cuando encuentra sitios donde hay ADN doble, como va a ocurrir acá, va a empezar a hidrolizar el ATP que tiene para poder ir usando esa energía para ir separando la doble hebra, ¿sí? Entonces, tiene actividad ATPasa, por ende, este es un paso que sí requiere energía proveniente de la hidrólisis de ATP, ¿sí? El mecanismo empieza o sea, la helicasa, cuando detecta zonas del ADN que está en simple cadena, se une y empieza a desplazarse, como fíjate que forma como un anillo alrededor de la hebra de ADN, ¿sí? Y va recorriendo esa hebra hasta que encuentra una zona donde hay doble hélice, y ahí empieza a hidrolizar ATP y lo usa la energía para ir separando esas dobles hélices. Ahora después vamos a ver, ¿por qué tiene? No es después vamos a ver cómo comienza el principio, la replicación, para ver que haya hebras simples. Eso es lo que te confunde. Sí. Bueno, esta helicasa se va a unir entonces a las horquillas de replicación, y acá abajo tienen representadas dos helicasas. Esta es una horquilla de replicación, esta es otra horquilla de replicación. Quiero sacar esto y no puedo, esperen. Bueno, ya va a desaparecer esto del zoom, ahí está. Entonces, acá tengo una burbuja de replicación, acá comenzó la replicación, se empezó a separar las dos hebras de ADN, se unieron dos helicasas,
y se empiezan a desplazar en sentidos opuestos. Por eso se dice que la replicación ocurre en un origen, en un sitio, que estaría representado por acá, ¿sí? En un sitio, y es bidireccional, porque dos maquinarias de replicación se van a desplazar sobre la hebra molde o patrón o la hebra parental en sentidos opuestos, ¿sí? Formando lo que se conoce una burbuja de replicación. O sea que por burbuja de replicación tengo dos horquillas de replicación. Una que se desplaza en un sentido y otra en otro. Y esto que les traje acá, que lo apreté rapidito, se me adelantó, es un ejemplo de un caso, de una patología en la cual si yo tengo una mutación de la helicasa, ¿sí? En una helicasa, puedo tener esto que se denomina síndrome de Bloom, ¿sí? Este síndrome de Bloom, obviamente, si tengo una mutación en la helicasa y la helicasa no cumple su función, obviamente va a estar alterado el proceso de replicación y, en definitiva, va a estar, el crecimiento va a estar afectado. Por eso los chicos que nacen con síndrome de Bloom, ya desde el vamos, en la panza del vientre materno, tienen retraso del crecimiento intrauterino. ¿Sí? Eso es lo primero que se puede ir detectando en el embarazo. Luego al nacer tienen baja talla, al nacer presentan microcefalia, obviamente en edad, o sea, una cabeza pequeña, ya obviamente al nacer ya los médicos se dan cuenta que hay alguna patología porque tienen tiene manifestaciones clínicas notorias y características, y además de esta microcefalia tienen este rash cutáneo, ven que tienen la cara toda roja, este rash cutáneo característico que se dice que es en mariposa, porque abarca la nariz y hace como alas de mariposa en las mejillas. Entonces, eso es característico, ¿por qué? Porque el proceso de replicación es muy importante y hay en la tabla algo de eso había. Es muy importante en los glóbulos blancos, sobre todo, que son parte del sistema inmune. Entonces hay muchas alteraciones del sistema inmune, ¿sí? Manifestaciones de alteraciones del sistema inmune, y el rash cutáneo es uno que tiene que ver con los procesos alérgicos. Bueno, muy bien. Esta helicasa, como si fuera poco, además de abrir la hebra de ADN, es muy importante en el delivery, ¿sí? De histonas. Porque hasta ahora no pensamos, pero las hebras de ADN, ¿sí? Están empaquetadas en las eucariotas, empaquetadas en los nucleosomas, como me contaron un poco ustedes. Entonces, cuando la helicasa se encuentra con un nucleosoma, es función de esta helicasa, que en este grafiquito está representada en violeta, la helicasa, acá la venía yo haciendo en amarillo, en este grafiquito está en violeta. Cuando se encuentra con un nucleosoma, acá tenemos los nucleosomas representados en estos 4 colores, siendo las histonas 3 y 4 azul y verde, y las histonas 2, ya sea A o B, las rojas y amarillas, están representados en estos nucleosomas. Y estas banderitas son las modificaciones de las colas de las histonas, porque no solo heredo las histonas parentales, sino también, ¿se acuerdan de la epigenética? Bueno, también yo voy a heredar las mutaciones que puede haber en esos nucleosomas de las hebras parentales. ¿Sí? ¿No? ¿Listo? Bueno, eso está representado acá, los nucleosomas con las distintas modificaciones que pueden tener las colas de las histonas. Entonces, cuando la helicasa llega al nucleosoma, ese nucleosoma lo primero que va a ocurrir es que se va a desensamblar, ¿sí? Y hay proteínas específicas que lo primero que van a hacer es a las cadenas nacientes y a la hebra parental que estaba, distribuirles sus histonas 3 y 4. Son las primeras. Y las histonas que se desensamblen, las histonas 2, ya sea A o B, que se desensamblan de acá, van a quedar guardadas temporalmente en una estructura que ustedes ya vieron en trabajos prácticos, que se creía que solo servían para guardar triglicéridos y ésteres de colesterol, y con el tiempo se vieron que tienen muchas más funciones. ¿Dónde se almacenan los triglicéridos y los ésteres de colesterol dentro de las células? En los lipid droplets, exacto. Entonces, estas histonas 2A y 2B
se van a guardar un ratito en los lipid droplets hasta que sean requeridas para la síntesis, para el ensamblaje de los nuevos nucleótidos. Incluso las nuevas histonas que se sinteticen durante la S también se van a guardar temporalmente mientras se van sintetizando en los lipid droplets hasta que sean requeridas. Y ahí va a haber chaperonas específicas que las van a traer, que están representadas acá como CAF o NAC1, las van a traer, las van a acercar a los nucleosomas nacientes, ¿sí? A los que se están, me refiero a nacientes que se están ensamblando a medida que va naciendo la nueva hebra de ADN, ¿sí? O se tiene que restituir el nucleosoma en la hebra parental, ¿sí? Eso es más sobre la parte de la hebra molde que se está sintetizando. La hebra molde, lo primero que va a pasar es que se va a desarmar ese nucleosoma, porque se tiene que leer eso. Ahí la helicasa va a colaborar, ahora vamos a ver en la próxima diapo un poquito más, porque ahora vamos a ver un poquito más. Va a colaborar en distribuir primero las histonas 3 y 4. A la hebra parental primera, o sea que la desarmó, fue leída y se tiene que volver a armar este nucleosoma. Y a la que se está sintetizando también le tiene que entregar histonas 3 y 4. Son las primeras que se distribuyen. Y después van a volver a agregarse las histonas 2 a OV, ¿sí? En ese proceso va a participar la helicasa, y ahora dame un cachito que ahora te voy a mostrar en la próxima diapo, y otras proteínas accesorias que actúan más de chaperona, que las van a llevar desde el lugar de donde se desensambla o desde los lipid droplets, de acuerdo a si se reusa o si sintetiza de nuevo, al nucleosoma que se está ensamblando. Y eso, ahí está, bueno, la imagen del Albert les muestra lo mismo. Acá dice replication fork, es en inglés horquilla de replicación. En este sentido avanza, se va a ir desensamblando y como les dice acá, algunas histonas primero se van a repartir las histonas 3 y 4, obviamente también va a haber síntesis de histonas 3 y 4 porque no alcanzan solo las que estaban en los nucleosomas de los padres, de la hebra parental, a eso me refiero. Bueno, y las histonas, también el delivery de histonas 2 y 3. Pero el Albert no les describe mucho este proceso porque no se conocía. Hoy se conoce un poco más y en los libros más nuevos hay más información. Les traje un paper mucho más nuevo que me gustó mucho a mí leerlo porque me daba información de esto que en el Albert sabía muy poco. No les voy a pedir que lean el paper, solo les voy a contar que les quede este concepto. Acá tenemos, ojo que acá está representado distinto acá. Esta es la hebra parental, acá tenemos los nucleosomas que ya están formados. Esta MCM es la helicasa, ¿sí? Esta helicasa, y acá está la polimerasa epsilon. ¿Por qué? Porque si es la epsilon, esta es la hebra conductora, la de síntesis continua. Por eso se llama leading strand. Bueno, y la hebra, esta es la rezagada, la que se sintetiza en fragmentos. En esta hebra conductora, las chaperonas que van a colaborar en el delivery de las histonas 3 y 4 va a ser un dominio propio de la polimerasa. ¿Se acuerdan que yo les dije, esperen que yo ahora en un ratito les cuento para qué sirven estos dominios de la polimerasa? Bueno, para esto. Actúan como chaperonas para el delivery de las histonas 3 y 4. Y en la hebra rezagada, la que tiene esa función es un dominio de la helicasa, ¿sí? Este dominio de la helicasa es la que va a permitir el delivery de las histonas 3 y 4, ¿sí? Y luego, obviamente, van a colaborar las chaperonas que yo les conté. Yo les hablé de la CAP y la NAP. También esta CAP también se puede llamar CLR4. Y chaperonas que colaboran en el delivery de las histonas, ¿sí? Pero eso era lo que les quería que les quede el concepto, que la helicasa participa de la distribución de las histonas en los nucleosomas que se reensamblan o se sintetizan por primera vez, o se ensamblan por primera vez, ya sea la hebra parental o la hebra que se está sintetizando, ¿sí? ¿Te acabamos? ¿Sigo?
Bueno, pasamos a otra. Ya vimos la ADN polimerasa, la helicasa. Ahora vamos a pasar a otra proteína que se llama abrazadera deslizante. En la cadena rezagada, la que se sintetiza en fragmentitos, que sintetiza los fragmentos de Okazaki de 100 a 200 pares de base, es lógico pensar que la enzima, la ADN polimerasa, se asocia, sintetiza 100, 200 pares de base, que no es mucho en cantidad, digamos, por así decirlo, y después se desprende y se volverá a unir después a otro fragmento de Okazaki, pero nadie piensa en que pueda haber una situación en que se desprenda. En cambio, en la hebra conductora, que tiene que sintetizar todo el cromosoma de una, o más o menos, vamos a ver que no es todo el cromosoma, pero es un gran fragmento, ¿sí?, de ADN que tiene que sintetizar, hay probabilidades, hay riesgo de que esa enzima se desprenda. Ahí es donde cobra mucha importancia esta abrazadera deslizante, porque no es más ni menos que está representada acá, fíjense, como un anillo que encircula el ADN y que va a unir a la ADN polimerasa y va a evitar que se despegue, que se vaya, que no esté cerca del ADN que tiene que copiar. ¿Sí? Es como que la une a la hebra de ADN que tiene que copiar. Entonces acá tenemos la abrazadera deslizante, que en su conformación habitual se encuentra, que no, cuando está para unirse al ADN tiene que estar abierta, digamos, este anillo tiene que estar abierto. Para poder unirse y asociarse a la hebra de ADN requiere de esta molécula que está acá, representada acá, en verde, que se llama cargador de abrazadera. Este cargador de abrazadera es el que va a unir a TEPE, va a unir a la abrazadera deslizante, cuando encuentre la hebra de ADN se va a unir, se va a hidrolizar el ATP, va a cerrar la abrazadera deslizante, se va a desunir el cargador y esta abrazadera es la que va a asociar a la polimerasa, que es esta pelotita color verde clarita, ¿sí? Y bueno, ahora sí esta polimerasa va a deslizarse sobre la hebra molde leyéndola y sintetizar, pero esta abrazadera me va a tener como secuestrada esta ADN polimerasa junto al ADN para que justamente no se desprenda. Si se llegara a desprender esa polimerasa, va a haber fragmentos de ADN que no se van a estar copiando y voy a estar perdiendo información, ¿sí? Un ejemplo de una abrazadera, bueno, y como vieron que acá hay hidrólisis de ATP, este proceso o este punto o esta abrazadera deslizante necesita ATP. Más que la abrazadera es el cargador de abrazadera el que hidroliza el ATP, pero este paso requiere hidrólisis de ATP, o sea que requiere o hay gasto de energía. Un ejemplo de la abrazadera deslizante es esto que tenemos acá, que es el antígeno nuclear de proliferación celular, ¿sí? Acá lo tienen una imagen de una representación cristalográfica de la enzima de la abrazadera con el ADN en su interior. Y esta que se llama así, y por eso se llama, lo van a leer mucho en los papers que lo usan como marcador de proliferación, de célula que está o sea, que está proliferando, porque si hay proliferación, o sea, si hay división celular, quiere decir que hay replicación. Y mucho tiempo se utilizó como el pCNA como marcador incluso tumoral, porque ¿dónde tengo yo una alta tasa de replicación? En los tumores, porque tiene que crecer ese tumor, ¿sí? Y se vio que a lo largo del ciclo incluso puede cambiar su expresión en las distintas etapas, pero la máxima expresión justamente es en alguna de las dos etapas o sea, en las etapas de S, ¿sí? Ya sea al principio, en el medio o al final de la etapa S tardía, ¿sí? Pero si bien se utilizó como marcador, no sirve para todos los tipos de tumores, porque a veces se ve que en algunas otras etapas del ciclo puede verse expresión de esa proteína, entonces por ahí yo creo que está ciclando y en realidad la célula está en G1. Entonces depende del tipo de tumor y del tipo celular en el cual lo estoy estudiando, puede ser un buen marcador o no, ¿sí? Nada, es un detalle. Bueno, entonces, acá les traigo algo para que vayamos integrando todas las componentes de la horquilla de replicación. Acá tengo la burbuja. Si miramos una representación de esta horquilla de replicación, tenemos nuevamente en naranja las hebras parentales. Esta es la cadena
líder o conductora, ¿sí? Que está en rojito la que se está sintetizando nueva, la abrazadera deslizante con las abrazaderas con la polimerasa. Esto acá es la alfa polimerasa o primasa, de acuerdo al libro directamente acá la llama primasa. Acá tenemos una abrazadera deslizante con su cargador esperando para cargar la abrazadera y unir una nueva polimerasa para poder copiar esta hebra. Pero ¿por qué es importante esta representación? Porque justamente es para que veamos lo que ocurre en la hebra rezagada, la que se sintetiza de fragmentitos, ¿sí? Esta hebra rezagada, la hebra patrón, que va a dar lugar a la síntesis de la hebra rezagada, para poder ser síntesis, para que la síntesis sea en el sentido 5', 3', genera este loop. Se pliega sobre sí misma para que a medida que avanza para allá todo el complejo de proteína, pueda ir leyendo el molde y vaya sintetizando los fragmentitos, ¿sí? Ahora bien, este loop que se genera acá, ¿sí? Es de ADN desnudo, por así decirlo, porque este loop que se genera acá yo sé que ven unas proteínas, ahora eso voy a ir a las proteínas que se unen a ese loop desnudo, en el cual no se está leyendo, no está la polimerasa ni la abrazadera, sino que eso va a ocurrir un poquito más adelante, ¿sí? La síntesis. Entonces, ese periodo en el cual esta hebra de ADN está desnudo es cubierta, y acá tenemos una representación más simple y esquemática de esto que está ocurriendo acá, e incluso acá tenemos una micrografía electrónica, fíjense donde tenemos la hebra molde, el complejo macromolecular, la hebra conductora, y acá vemos perfectamente este loop en la hebra rezagada, o que también se lo pueden encontrar en algunos libros, lo llaman como loop T. No. A esto iba. Esa zona en donde el ADN está desnudo, ¿sí? Previo en la hebra, acá, esta zona, no puede estar justamente libre. ¿Por qué? Porque podría generarse estructuras de este estilo por apareamiento de bases, porque se reconozcan secuencias, entonces se podría plegar sobre sí mismo, ¿sí? Y eso haría que por ahí después la polimerasa no pueda acceder, ¿sí? Y leer esa secuencia, o podría ser que la polimerasa cuando llega a esto se frene la replicación o incluso hasta se desprenda la polimerasa. Para evitar esto, existen estas proteínas de unión al ADN de cadena simple, que en el otro gráfico eran estas que estaban representadas acá, que lo que van a hacer justamente es unirse a ese ADN de cadena simple desnudo a la espera de que ocurra, que sea leído, que la polimerasa pase por esa zona. Estas se unen de manera cooperativa, es decir, que una vez que una proteína de estas detecta un ADN de cadena simple y se une, se empiezan a ensamblar y a unir todas las otras proteínas. Eso estira la cadena, evita que se formen estos plegamientos en esa cadena de ADN, y si bien se unen a esta cadena, la unión es relativamente débil en el punto o en el sentido de decir que cuando llega la polimerasa se pueden desunir y la polimerasa puede leer el molde y copiar. ¿Sí? Y acá tienen una representación de cómo es. Acá tenemos la hebra de ADN y acá tenemos un ejemplo de una de las proteínas estas de unión al ADN de cadena. Bueno, y por último, las últimas proteínas o enzimas que forman parte de este replicosoma son las ligasas, ¿sí? ¿Por qué son importantes estas ligasas? Acá tenemos representados los fragmentos de Okazaki, la cadena molde, los fragmentitos de Okazaki que se están sintetizando. Acá los cebadores los pintaron de celeste, como para remarcar que están presentes estos primers o cebadores. Lo primero que va a ocurrir es que una enzima, ¿sí?, degrada esos fragmentitos de ARN que tengo ahí, ¿sí?, que está, ¿no apareció el nombre? Ahí está, la ribonucleasa, H. ¿Sí? Eso lo que va a hacer es degradar estos fragmentitos de estos cebadores
Y luego va a venir una polimerasa que va a llenar, la misma polimerasa de la hebra rezagada, va a completar este pedacito con ADN, y luego van a venir estas enzimas que se llaman ligasa, que lo que hacen es ligar, justamente unir los fragmentitos de Okazaki. Acá tienen esto es extraído de un paper donde estudiaron la estructura de todas las ligasas humanas, ¿sí? Hay varias ligasas, fíjense que la mayoría son de ubicación nuclear, pero hay una que son de ubicación nuclear y esta cobra importancia en la replicación del ADN mitocondrial, ¿sí? Y si se fijan, ya que estamos, podemos mirar un poquito su estructura. Van a tener un dominio en colorado de unión al DNA, ¿sí? Tienen dominios de unión a nucleótidos. El dominio amarillito es el importante y tiene una lisina marcadita acá en cada una de las enzimas que son importantes para la actividad de nucleasa. Tienen las de ubicación nuclear, tienen, ¿cómo se llama? Secuencias NLS, secuencias de localización nuclear, justamente porque tienen que ir al núcleo, y la de mitocondria tiene una secuencia de localización mitocondrial, ¿sí? Y bueno, acá tienen representada también una ligasa que está unida a una hebra de ADN. En general es muy común que las enzimas se cristalicen con su sustrato, porque son las conformaciones más estables. Por eso en general todas estas proteínas, como siempre están unidas al ADN, cuando se hacen la cristalografía se ve su sustrato, que es la hebra de ADN. Bueno, nada. ¿Y cómo actúan esas enzimas? Bueno, lo primero que ocurre, actúa como en 3 pasos. El primer paso es como la activación de la enzima, obtener una adenilato ligasa, o sea que se consume un ATP, y fíjense que se obtiene la adenilato ligasa, perdón, es decir, que se forma un enlace de alta energía con la enzima, con esa lisina importante que tenía la enzima en su sitio activo, y luego esa adenilato ciclasa va a ir a unirse, por eso acá marco que hay gasto de energía, hay gasto de ATP, ¿sí? Esa adenilato enzima va a ir a unirse, va a ceder ese adenilato al extremo 5' de la enzima para generar un enlace de alta energía en ese extremo 5', y ahora el oxidrilo en extremo 3' va a generar el ataque nucleofílico sobre el enlace de alta energía que le dejó el fosfato. O sea que tengo un adenilato ligasa primero y después tengo un adenilato ADN, ¿sí? Y eso va a permitir que se reordene y se ligue, se une, se forme ese enlace fosfodiéster y se unan todos los fragmentitos de Okazaki, ¿sí? Esa es la función de la ligasa, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá? ¿Estamos? Ok. Por fuera de ese replicosoma, ¿sí? Y acá hago hincapié porque siempre pregunto, ¿cuáles son las enzimas del replicosoma? Y me meten a estas enzimas. Viene una familia de proteínas que se llaman topoisomerasas. ¿Qué importancia tienen? Bueno, y acá les traje un videito que espero que funcione. Obviamente lo probé antes de venir y ahora no funciona. Bueno, no quiero dejar de compartir. Si fuera que no estuviéramos todo el Zoom, lo dejaría de compartir. Pero si no, este video está dando vuelta por internet. Es simple. Si yo tengo, imagínense son 2 cuerdas que las enrosco sobre sí como si fuera el ADN. Si yo tiendo a tratar de, imagínenselo, alguna vez esto lo debemos haber hecho como chicos, trato de separarlas, ¿sí? Están enroscadas y yo las trato de separar. Digamos, en la parte, acá las trato de separar, en la parte más próxima vemos como que se empiezan a juntar y se pone como rígido ese hilo, ¿vieron? Se genera una tensión. Y si incluso sigo tirando o me acerco, se empieza a enrollar sobre sí estas cuerdas, ¿sí? Bueno, eso mismo le pasa al ADN. Al irse abriendo y separando las 2 hebras, se generan tensión en la molécula y se superenrolla.
Entonces, esa tensión es peligrosa, porque si yo lo hago con una cuerda, una sogadura, genial, pero si yo lo hago con, no sé, con un fideo que se puede partir fácil, como puede ser mi ADN, ¡ping!, se me rompe el ADN, puedo perder información. Eso no puede pasar. Entonces, para liberar esa primera tensión que se genera, está la familia de topoisomerasas 1, que lo que tienen es un sitio activo en el cual tienen un oxidrilo que lo que va a hacer es, donde detecta tensión, va a interaccionar con lo que sería el fosfato de la enlace fosfodiéster para quedar unida al ADN, genera una pequeña ruptura en una de las dos hebras, y esta hebra ahora, como hay un gap acá, esta puede girar sobre sí misma, que es lo que representa acá. Y eso ayuda a liberar la tensión que se generó en un principio, que es lo que se ve acá, más que nada, ¿no? En la cuerda tensa. Una vez que eso gira sobre su eje, liberando esa tensión, vuelve a unirse este oxidrilo libre a través de sus oxidrilos, hace un ataque nucleofílico, es la misma reacción, se vuelve a formar el enlace fosfodiéster, pero ahora tengo un ADN sin tensión. Y eso se va generando en distintos puntos de la hebra a medida que las helicasas van abriendo y van generando sus ataques. Y ese otro superenrollamiento que ustedes mismos me decían que se generaba sobre la misma cuerda, hay otra familia de topoisomerasas, la familia de topoisomerasas 2, la otra era la 1, esta es la 2, que lo que van a hacer, fíjense, acá tienen representado en amarillo y en rojo las dos hebras de ADN que están, en realidad son, cada una tienen doble, ¿sí? Tienen dos moléculas. Esta es una molécula de ADN doble cadena y esta es otra molécula de ADN doble cadena que se enrollaron sobre sí misma. Para romper eso, lo que hace es une la enzima, las dos hebras, una, que en este caso va a ser la amarilla, con gasto de ATP la va a cortar las dos hebras, ¿sí? Fíjense que la parte completamente y pasa la otra entre medio. Fíjense, pasa la otra entre medio, entonces libera este superenrollamiento y luego estas amarillas las vuelve a unir, ¿sí? Esto, como les dije, tiene gasto de ATP y, bueno, nada, entonces de esta familia, las topoisomerasas lo que pueden hacer es liberar el superenrollamiento de ya sea la tensión en la hebra o el superenrollamiento que puede ocurrir en la hebra de ADN cuando la helicasa abre las burbujas. Muy bien, entonces ya vimos que es semiconservativa en sentido 5'3', vimos todas las proteínas que forman el replicosoma, vimos las topoisomerasas que están por fuera del replicosoma y además algo hablamos de que es bidireccional. Ya les adelanté que comienza en un punto la replicación, por eso tiene un origen y ahora lo vamos a ver. Comienza en un punto en donde se empiezan a separar las dos hebras y se forma la burbuja. Y esa burbuja tiene dos horquillas, cada una con su maquinaria de replicación, que se desplazan en sentidos opuestos, por eso se dice que es bidireccional. Un sitio donde comienza la replicación se denomina origen de replicación. Y ahora vamos a ver qué características tienen estos orígenes, pero ese origen de replicación es el punto donde comienza a ensamblarse toda la burbuja de replicación y tengo como muestra acá dos horquillas, fork en inglés quiere decir horquillas, se desplazan las dos horquillas de sentidos opuestos, bidireccionales. El origen de replicación ya se imaginarán que entre procariotas y eucariotas es distinto. Primero porque las procariotas tienen una molécula de ADN y las eucariotas tienen el ADN repartido en cromosomas. Con lo cual, como mínimo, cada cromosoma tiene que tener un lugar donde comienza la replicación, ¿sí? En cambio, las procariotas, como tienen una única molécula de ADN bicatenario circular, tiene un origen de replicación. Acá tenemos una microscopía electrónica, ¿sí? Una foto de una microscopía electrónica, miren qué linda que se ve, donde la hebra, digamos, acá empieza la replicación, tiene un origen de replicación donde se comienzan a separar las dos hebras y se empiezan a copiar, en rojito son las hijas, ¿sí? Se empiezan a separar, obtengo las dos células hijas, pero siempre tengo un origen de replicación, ¿sí?
Ese origen de replicación tiene ciertas características. Para empezar, son secuencias que ¿cómo tienen que ser desde el punto de vista de su composición de bases? ¿Qué tipos de bases nitrogenadas yo voy a encontrar en los orígenes de replicación? ¿Muchas adeninas y guaninas? Perdón, adeninas y timinas o muchas guaninas y citosinas. Adeninas timinas, ¿por qué? Perfecto, porque tiene menos uniones fuente de hidrógeno entre esos pares de bases, entonces voy a necesitar menos energía, o sea, son zonas de fácil separación. Muy bien, entonces, como lo decía acá, son secuencias ricas en adenina timina. Por favor, no son secuencias TATA ni cajas TATA, porque lo leo en todos los promocionales y los últimos finales, todos me ponen las secuencias del origen de replicación son caja TATA. Chau, estoy hablando de otro proceso completamente distinto. Ojo con eso. Ojo con eso, es un error que lo suelo ver. Sí, son secuencias ricas en adenina y timina. Nada que ver con las cajas TATA. Lamentablemente se llaman TA, pero ¿sí? Bueno. Entonces, las secuencias ricas en adenina timina es donde comienza el proceso de replicación y en procariotas están estas proteínas iniciadoras, ¿sí? Que son proteínas que pueden hidrolizar ATP y lo que van a hacer es como que en esa zona van a enrollar el ADN facilitando la separación. Es como que se empieza a separar y ellas enseguida se meten y ayudan a traccionar y a facilitar. Si bien es la helicasa la que enseguida, digamos, esto logra mantener la doble hebra separada y le da lugar a que las helicasas, que son las amarillitas, se unan a las horquillas de replicación. ¿Sí? En procariotas, estas helicasas no están solas, sino que también tienen ven que tienen esta proteinita color medio marroncito, son cargadoras de helicasa. Así como vimos las cargadoras de abrazadera, bueno, acá hay cargadoras de helicasa que ayudan a que las helicasas se posicionen en las horquillas de replicación. ¿Sí? Y que no se separen en toda la molécula del ADN de la procariotas. ¿Sí? Entonces, una vez que se cargaron las helicasas y su cargador de helicasa que las posicionó, va a venir, acá ven esto en celestito, las primasas, polimerasas alfa. Para eso les puse el código de color, les fui poniendo los nombres en color para que los vayan asociando. Si bien el dibujo dice DNA primasa, ya sabemos que son las polimerasas alfa que va a sintetizar los fragmentitos de cebadores o primer. ¿Sí? Y entonces luego sí van a venir la polimerasa en verdecito con su cargador de abrazadera, con su abrazadera deslizante, perdón, que se va a asociar y va a permitir que la polimerasa no se desuna. Y bueno, y se va a copiar toda la hebra de ADN. ¿Sí? Entonces, la replicación tiene en procariotas, un único origen de replicación, va a comenzar y como toda la replicación es bidireccional. ¿Sí? Esta replicación en procariotas también está regulada para que ocurra una sola vez. Es decir, no una sola vez, ¿qué quiero decir? Que ocurra una vez y hasta que no termine toda la replicación no vuelva a empezar otra replicación. ¿Sí? Eso está regulado, o que al menos le dé tiempo a que se establezca bien todo el inicio de esa replicación y se complete ese proceso de replicación. Esto está dado o regulado de dos maneras. Por un lado están estas proteínas iniciadoras que les había mostrado en el punto anterior, que yo les conté que unían ATP y que tenían actividad de ATPasa. Entonces, cuando se asocian al origen de replicación, hidrolizan ATP y una vez que hidrolizaron ese ATP para mantener ahí la hebra separada y esperar que se unan bien las helicasas, no se pueden desunir y no se pueden reutilizar. O sea que como una vez que hidrolizaron el ATP, tienen que recién recambiar ese nucleótido a ATP para poder volver a ser utilizada y unirse a otro inicio de la replicación. Ese tiempo permite
que se inicie la replicación, que se haga la replicación de ese cromosoma y que no se vuelva a iniciar otra vez sobre ese inicio de la replicación. ¿Sí? Porque hay un tiempo en que la enzima hidroliza el ATP, se desune y cambia ATP por ADP por ATP. ¿Sí? Este es un punto de control. ¿Por qué lo pasó? Y el otro es lo que se denomina el periodo refractario del origen de replicación. ORI sería origen de replicación. ¿Qué es lo que tienen esquematizado acá en este dibujito? Fíjense, los orígenes de replicación de las bacterias cuando no se están replicando están metilados en secuencias específicas que son estas, que son GATC. Están metilados, como dice acá, pulimetilados, las dos hebras están metiladas. Cuando comienza la replicación, se unen las proteínas iniciadoras, se van a asociar las helicasas que no están representadas acá y lo que va a ocurrir es que la hebra molde va a estar metilada, pero la hebra que se está sintetizando recién no va a estar metilado su origen de replicación. Entonces van a ser en ese momento los orígenes de replicación ya de las dos células hijas que se están generando, digamos, de las dos hebras o moléculas hijas que se están generando, están hemimetiladas. Una hebra la tiene metilada, la nueva no. En ese momento, a esta metilación, que acá está representada con esta pelotita en rojo, se va a unir una proteína que se llama SEC-A. Y esa SEC-A, además de que las proteínas iniciadoras tenían unidas a ADP, por impedimento estérico, como que vino la SEC-A y se plantó ahí, no deja unir nuevas proteínas iniciadoras. O sea que esos son los dos puntos que permiten controlar que no se vuelva a iniciar la replicación hasta transcurrida el avance de la replicación que se inició. ¿Sí? Entonces, esa proteína SEC-A no deja unir nuevas proteínas iniciadoras y cuando se completa la replicación, van a venir metilasas específicas y vamos a volver al punto inicial de tener los orígenes de replicación pulimetilados. Entonces, una vez que ya tengo completamente metilados el origen de replicación y proteínas iniciadoras ya intercambiaron ADP por ATP, puede volver a generarse ese ciclo si esa bacteria se quiere volver a dividir. ¿Sí? Son los dos puntos de regulación. Bueno, muy bien. ¿Acá? ¿Sí? Vamos a las eucariotas, perdón. Recién hablamos de las bacterias, ya hablamos que tienen un único cromosoma, en ese único cromosoma, fíjense, tienen alrededor de 4 millones de bases. ¿Qué pasa con las eucariotas? Que tenemos más complejidad, que tenemos 14 millones de pares de bases y que ellos están repartidos en cromosomas, ¿sí? Y además que el ADN no está desnudo, sino que está empaquetado. Para empezar, el grado de empaquetamiento, bueno, para empezar estarán los nucleosomas y después se irán formando el mayor empaquetamiento. Ojo con o sea, claramente hay una mayor complejidad en todo el mecanismo. Ojo porque en esta representación, obviamente, nosotros en el momento que estamos no es en este. ¿Sí? Yo tengo ¿Por qué ven? Estamos. Muy bien. La hebra no está tan compactada. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, entonces, por cromosoma no tengo un solo origen de replicación, sino que tengo varios orígenes de replicación y esto está representado en este experimento en el cual se incubaron células que se estaban replicando. Son células eucariotas que tienen cromosomas grandes, son fáciles de ver, entonces se incubaron con un análogo de timina que se llama bromodioxiuridina. Entonces, si yo pongo las células, las incubo un ratito con esta bromodioxiuridina y después voy a aislar su ADN y tratar de ver su ADN por una autorradiografía, lo que se vio es que no es todo el cromosoma el que está marcado, sino de a fragmentitos, de a puntitos, que es lo que está representado acá. Cada uno de esos puntitos en donde se está incorporando un análogo de timina, quiere decir que ahí se está replicando, que se está copiando ese ADN. Lo mismo está representado en esta imagen
de microscopía en donde se ven puntos en donde se va incorporando esta bromodióxido, ¿sí? Y lo mismo se ve en esto, que es son los cromosomas de embriones de mosca, ¿sí? También se ven que estos se usan porque son cromosomas bien grandotes y se pueden ver bien después por autorradiografía. Fíjense que acá se representan, que sería esto lo que está representado acá, se ven los puntos en donde se está abriendo la doble hélice y se está replicando, ¿sí? Entonces, por cromosoma eucariote no hay un origen de replicación, sino que hay múltiples. Acá tenemos un ejemplo de una estructura de un cromosoma, el centrómero, los telómeros, los distintos sitios de replicación. Y en los orígenes de replicación eucariota vamos a encontrar secuencias también ricas en adenina-timina, que son fáciles de desenrollar, como vimos recién. Vamos a tener proteínas accesorias que van a colaborar en el armado de esos orígenes de replicación. Y vamos a tener una secuencia importante de asociación a una proteína que se llama proteína de complejo de reconocimiento del origen, o esta proteína OR, ¿sí? Esta proteína OR se va a asociar a su secuencia y lo primero que va a hacer es es el punto en donde comienza la replicación, básicamente. Porque va a reclutar a las helicasas para separar la doble hebra, ¿sí? Entonces, fíjense, lo primero que va a ocurrir es esta proteína OR que se une a su secuencia de reconocimiento. Van a venir dos proteínas que se llaman CD6, CDC6 y CDT1, que son cargadoras de helicasas. ¿Qué quiere decir? Que las van a traer, las va a acercar a la helicasa al sitio rico en AT para que empiece a separar la doble hebra. Y acá tenemos la helicasa que las trae, ¿no? Fíjense que todo este complejo que se denomina complejo prereplicativo, que está marcadito acá en violeta, se ensambla en la etapa del ciclo G1. O sea que el complejo prereplicativo se ensambla en G1. Y recién en G2, que es lo que tenemos, perdón, recién en S, se va a activar. Cuando se active ese complejo prereplicativo es cuando va a iniciarse la replicación. Lo primero que va a ocurrir es, por un lado, la fosforilación de esa proteína OR. Eso va a llevar a que se eliminen los cargadores de abrazadera y se degraden. Y bueno, las helicasas que se habían asociado van a comenzar a desplazarse en cada una de las horquillas. Esa fosforilación es parte o es llevada a cabo por proteínas, por ciclinas CDK, que lo van a ver bien, pero ya algo del CBC saben, por complejo ciclina CDK de fase S tardía, perdón, G1 tardía S. O sea, las que dan inicio a la fase S. Y este punto lo dejo ahí, no voy a avanzar más porque lo van a ver en el próximo teórico de ciclo celular. Pero lo importante es, complejos prerreplicativos se ensamblan G1 y se activa en este. Y esta fosforilación de OR va a impedir que se vuelva a iniciar una nueva replicación en ese origen de replicación, ¿sí? Así como en el otro teníamos mecanismos de regulación, acá tenemos el OR fosforilado, no deja que se vuelva a ensamblar un complejo prereplicativo hasta el próximo ciclo celular, ¿sí? Muy bien, bueno, eso era lo que les decía. No se puede volver a iniciar una vez que se activan estos complejos prerreplicativos. Por eso, si se fijan, en G2M todavía está fosforilado el OR, ¿sí? Hasta que no vuelva a empezar un nuevo ciclo celular, no va a ensamblarse un nuevo complejo prerreplicativo. Y para terminar, resumir los pasos que tenían gasto de energía. Sí. Volvamos. ¿Cómo se abre? Porque sé que en mi casa va abriendo, pero se tenía que ir a la una. Fíjate, acá, ¿qué me dijiste lo último? ¿Cómo se abren? Sí, porque no es que se tenía que ir a la simple casa. Claro, en realidad es todo un complejo. Esta OR facilita, no son solo estas proteínas.
También tenés proteínas iniciadoras que te separan un poco la doble hebra y ahí permite, por eso también necesitas los cargadores de abrazadera para que te lo posicionen en el orco, ¿sí? Eso no está muy descrito en el libro, no hay tanto detalle, ¿sí? Sí más está estudiado en procariotas porque es más fácil, ¿sí? Pero este complejo replicativo y esta ORC es la que va a reclutar toda una maquinaria, entre ellas a los cargadores de abrazaderas que van a unir esta los cargadores de helicasa que van a unir esta helicasa y unas proteínas accesorias van a poder separar. Yo no me quise meter en cosas porque si no eran más... No, es así. O sea, hay proteínas iniciadoras que van a permitir separar, van a colaborar en la separación. Pero ya ahora tenés la helicasa en el sitio, ¿sí? Y entonces la helicasa ahí va a empezar a desplazarse, cuando ya se unió a esas hebras simples que se forman en este complejo prerreplicativo. Bueno, y por último, bueno, lo que les decía, vamos a repasar dónde hay gasto de energía, como para que nos quede escrito en algún lugar resumidito, porque ya lo vimos esto. La formación del enlace fosfodiéster por parte de la ADN polimerasa no requería hidrólisis de ATP, venía la energía de este dinucleósido entrante, desoxirribonucleósido, trifosfato entrante, que aportaba la energía de ese fosfato alfa, ¿sí? Después tenemos la helicasa, usaba hidrólisis de ATP, ¿sí? La usaba para poder ir separando la doble hebra. La abrazadera deslizante, ella propiamente no, pero el cargador de abrazadera para poder cerrar y unir la abrazadera al ADN usaba hidrólisis de ATP. La ligasa usaba hidrólisis de ATP para tener la adenilato ligasa y que después se unan. Y la topoisomerasa están la mitad, porque las topoisomerasas 1, en teoría, no usaban hidrólisis de ATP, pero la 2, la que cortaba las dos hebras, requería la hidrólisis de ATP. Y bueno, y para terminar, y esto es como para propaganda del teórico que viene, los espero, así vemos mecanismos específicos para corregir, para reparar errores que pueden ocurrir durante el proceso de replicación y vamos a ver algunos otros qué pasa si se me muta y qué mecanismos tiene la célula para corregir el ADN. ¿Sí? Y lo último que les quiero decir es, les voy a dejar las diapos de esta clase y la que viene en el campus. Nacho nos hará el favor de que tengamos el videito. También lo vamos a subir después el link al campus. Tienen mi mail, les dejo mi mail por si tienen alguna duda, se lo dejo en las diapos, me pueden escribir. O estoy todo el día acá, Nacho es testigo, me vienen a la cátedra, tocan el timbre, preguntan por mí y contestamos las dudas presencialmente, que a veces es más fácil en el ida y vuelta preguntar. O si están cursando, pueden decirles a su encargado que me busquen y yo también me puedo acercar. Si en ese momento no estoy en algo muy importante, podemos ver, ¿sí? Bueno, así que lo que necesiten, muchas gracias.